La autodisciplina es la capacidad de controlarse y regular el comportamiento de manera consistente para alcanzar metas y cumplir con obligaciones, incluso cuando es difícil o incómodo. Y la mayor forma de autodisciplina consiste en la expresión de la humildad de corazón cuando uno ha alcanzado las grandes riquezas o ha alcanzado lo que comúnmente se llama éxito. Mi agradecimiento en primer lugar a todas las personas que se están conectando. Soy el ingeniero Víctor Mejía, soy cofundador de este club de lectura para emprendedores. Desde hace 7 años llevamos esta información a través de nuestra plataforma de estudio y a través de estas conferencias, juntos con Heiner García, que es el cofundador también. Tenemos esta labor, tenemos este objetivo de hacer llegar esta información que se comprenda desde diferentes formas de expresarse, de informar a través de nuestros invitados especiales, a través de los alumnos, a través de nosotros mismos. Ya lo tenemos aquí a Heiner García, cofundador del CLP. Heiner, adelante, bienvenido. Gracias a todos los amigos que se están conectando. El Club de Lectura para Emprendedores ya tiene 7 años, ya para los 8 años, difundiendo lo que es esta filosofía de éxito de Napoleon Hill y aplicándolo a la meta de cada estudiante, ¿no? Porque lo importante es justamente la aplicación de todos estos principios para poder obtener resultados grandiosos. Entonces vamos a ir iniciando con este tema de la autodisciplina. El título de esta conferencia es Construye tu autodisciplina, el poder que te vuelve invencible. Es muy importante uno poder construir nuestra autodisciplina, ya que esto nos permite a nosotros poder atraer o obtener todo lo que deseamos en nuestra vida. La autodisciplina es la capacidad de controlarse y regular el comportamiento de manera consistente para alcanzar metas y cumplir con obligaciones, incluso cuando es difícil o incómodo. Empiezo con esta pregunta. ¿Cómo estás regulando tu comportamiento? ¿Cómo estás regulando tus emociones? Hay situaciones complicadas en las que uno pasa en este proceso de hacer realidad la meta o en la vida diaria. Hay situaciones difíciles, hay situaciones incómodas, hay derrotas, pero ¿cuál es tu actitud ante esas circunstancias? ¿Cómo te comportas ante esas circunstancias? ¿Te comportas de una manera apropiada? ¿Tienes una actitud mental que te ayuda a superar esas dificultades? ¿Te ayuda a superar esa incomodidad? ¿O es una actitud mental negativa de la que dices, bueno, ya me doy por vencido, ya no puedo más con esto, no puedo con esto? Entonces te rindes. Se dan cuenta que esta autodisciplina es la capacidad de controlar y regular el comportamiento que tiene que ver también con las emociones. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica la autodisciplina? Implica la capacidad de posponer la gratificación inmediata y mantener el enfoque en objetivos a largo plazo sin dejarse llevar por los impulsos o distracciones. La mayoría de personas y muchas personas quieren obtener gratificaciones rápidas, resultados rápidos. Y lo que yo les quiero decir que los resultados rápidos no le van a llegar, se van a decepcionar. Hay personas que dicen, ¿sabe qué? Yo voy a empezar mi cambio, a ser más disciplinado, voy a empezar a trabajar con mi mente, a trabajar con mis hábitos, a elevar mi nivel de conciencia. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se van a una conferencia y dicen, no, yo ya cambié? O pasa una semana aplicando y dice, ya cambié, ya cambié. Quieren ver ese cambio en ellos mismos de manera rápida. ¿Y qué es lo que sucede? Se desesperan. Se desesperan porque dice, ¿por qué yo no cambio? ¿Por qué por más que yo hago no cambio? Es que el problema es ese, que el cambio no viene de la noche a la mañana, necesita un proceso. Y otro punto importante es que
Hay muchas personas que cuando dicen, bueno, yo ya cambié, ya estoy estudiando estos principios, entonces quiero que mi familiar cambie, mi esposo, mi esposa cambie, quiero que mis hijos cambien. Y tampoco va a suceder. Porque si tú no cambias, nadie va a cambiar dentro de tu entorno. Nadie va a cambiar. Entonces ese es un proceso. Tampoco nosotros podemos obligar a las personas a que cambien. El que tiene que cambiar es uno. Por eso es que cuando uno inicia ese proceso de cambio, ¿qué es lo que sucede? Al inicio nadie lo va a notar. Porque aquí el trabajo que se tiene que hacer mentalmente es propio de uno. No tengo que por qué estar diciéndolo a todo el mundo, sino yo decido cambiar ahora, en este momento. Y empiezo mi trabajo de cambio mental. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Avanza el tiempo, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Después de un tiempo, las personas van a empezar a notar el cambio. Y te van a empezar a decir, oye, pero ya no eres colérica, ya nos tratas mejor, ya no eres mentirosa, o ya no eres mentiroso, ya no postergas las cosas. Las personas empiezan a darse cuenta y con el ejemplo, ahí es donde empezamos a ayudar para que las otras personas cambien. Entonces, con el ejemplo uno enseña y permite y ayuda a que los demás también cambien. El ejemplo es la mejor enseñanza que uno puede obtener. Quiero mencionar a un personaje, Andrew Carnegie. Gracias a Andrew Carnegie es que en este momento tenemos esta filosofía de vida. Tenemos los libros que nos ha dejado Napoleon Hill, porque gracias a Andrew Carnegie y a Napoleon Hill fue que se hizo esta filosofía, se escribió y nos dejó este legado. Es como si nos hubiera dejado una herencia, miren ustedes, una herencia maravillosa, la que uno puede tener su libro, ¿no? Puede comprarse un libro, leerlo y aplicar los principios. Es una herencia maravillosa que nos dejó Andrew Carnegie y Napoleon Hill. Así que hay que saber valorar estos conocimientos. Por eso es importante que ustedes apunten, por eso es importante que ustedes vuelvan a repasar estos principios de tal manera que sigan interiorizando. Entonces, ¿qué nos dice Andrew Carnegie acerca de la autodisciplina? El hombre que adquiere la habilidad de tomar plena posesión de su propia mente, también puede tomar plena posesión de todo aquello que se le conceda. Las personas pueden obtener mucho dinero, pueden obtener cosas materiales, lo empiezan a obtener aplicando los principios, empiezan a tener un deseo, empiezan a visualizarlo, a diseñarlo en su mente, a autosugestionarse, a poder reunir un equipo de trabajo, a reunir ese conocimiento especializado, a planificar, ¿no? A imaginar mediante la imaginación, elaborar planes, ¿no? Tener un equipo de trabajo y empieza a obtener dinero. O aplicando los principios se puede lograr. Pero ¿qué es lo que va a suceder si no ha trabajado la persona con su mundo interior? Eso que construye no va a ser duradero. Por lo tanto, el trabajo mediante la autodisciplina es adquirir la plena posesión de su propia mente. Ahora, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es la primera parte el primer paso para uno poder adquirir la posesión de su propia mente? Es tener una meta definida, saber lo que tú quieres hacer en la vida. ¿Cuál es tu meta? En cualquier área en que tú vayas, ¿cuál es tu meta? En la parte familiar, en tu deseo de tener de repente una casa, en la parte física. ¿Cuál es tu meta? Porque cuando tú tienes una meta, vas ¿a qué? A poder direccionar tus pensamientos, a direccionar tu energía en esa dirección. Y entonces no la vas a desperdiciar. ¿Por qué? Porque uno de los puntos importantes es no desperdiciar la energía y crear una realidad que realmente uno desea con los pensamientos que vamos adquiriendo. El hombre que no es capaz de dominarse a sí mismo no está en la capacidad de dominar nada. ¿Te dominas a ti mismo? ¿Controlas tus emociones? ¿Cómo estás controlando tus emociones? ¿Diriges tus pensamientos de manera apropiada? ¿Tienes una meta definida? ¿Esa meta tiene un propósito? ¿Tiene una motivación? Piensa en ello y decide en este momento crear una realidad en la que tú realmente quieres. Quien puede dominarse a sí mismo puede convertirse en el artífice de su destino, en el artífice de su fortuna
y en el mayordomo de su propia alma. En el libro Piense y hágase rico, en el primer capítulo de Los pensamientos son cosas, en el subtítulo que dice ¿por qué es usted el dueño de su destino? Ahí nos dice, claro, usted es el dueño de su destino, el capitán de su alma, porque tiene el poder de controlar sus pensamientos y dirigirlo hacia crear una realidad que realmente quieres. ¿Cómo estás creando tu realidad en este momento? La realidad que tú has creado en este momento es debido a los pensamientos que tú estás teniendo. Analízate. Aquí vamos a ver más técnicas para cómo podemos llegar a tener el dominio de nosotros mismos. ¿Ya? Porque nosotros podemos convertirse en el artífice de nuestro propio destino. No somos como los animalitos. Un ave hace lo mismo generación tras generación. Una abeja también. Cualquier animal que uno observe hace lo mismo generación tras generación, pero nosotros somos muy diferentes a ellos. Nosotros tenemos la capacidad de poder dirigir nuestros pensamientos y crear nuestra propia realidad. ¿Ya? Dice, vamos a también a ser el mayordomo de su propia alma. Por ejemplo, en la Biblia dice, en paciencia poseeréis vuestras almas, ¿cierto? Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere del trabajo continuo. ¿Para qué? Para el dominio de nuestra mente mediante la autodisciplina. Y la mayor forma de autodisciplina consiste en la expresión de la humildad de corazón cuando uno ha alcanzado las grandes riquezas o ha alcanzado lo que comúnmente se llama éxito. Cuando la persona inicia un negocio, empieza el recorrido de hacer dinero, inicia desde abajo, como dice, inicia en una situación humilde, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede cuando empieza a obtener dinero? Y ahí es donde más debemos cuidarnos, cuando empezamos a obtener dinero. ¿Por qué? Porque el ego, si no sabemos controlar el ego y dirigirlo de una manera apropiada, el ego nos va a dominar. Y si no lo controlamos, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a caer. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, en especial cuando uno empieza a obtener dinero. Hay que tener en cuenta que aquí también nosotros en el Club de Lectura para Emprendedores, cuando hablamos del término riqueza, no solamente lo hablamos en términos monetarios, en términos de dinero, porque el dinero tú lo puedes obtener. Obtener dinero, pues para obtener dinero tú sigues las reglas que dicta el sistema, sigues el juego y lo puedes obtener. Pero aquí hablamos también de riquezas superiores. Por ejemplo, la buena salud física es una riqueza de la vida. La armonía con los demás. La autodisciplina también es una riqueza de la vida. La fe, el amor, la disposición de compartir las bendiciones, la riqueza del canto y la risa, la riqueza de la fe, la inteligencia infinita. Se dan cuenta que hay riquezas superiores que el dinero. Cuando uno empieza a reconocer eso, se da cuenta la importancia de trabajar en nuestro mundo interior. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros construyamos en la parte exterior sea sólido y duradero. Ahí está la clave, señores. Construir algo sólido y duradero en la parte interior, ¿haciendo qué? Trabajando en nosotros mismos. Los seres humanos andamos por la vida buscando libertad de cuerpo y mente. Sin embargo, la mayoría no lo alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué no lo alcanza? El creador, Dios, la inteligencia infinita, la fuente, como queramos llamarle, nos suministró los medios para que todo hombre fuera libre y le dio al hombre la forma de acceder a esos medios. También inspiró a los hombres para alcanzar logros de libertad. Logros de libertad. El creador nos facultó de todas esas cualidades y esas capacidades para ser libres. Pero lamentablemente la mayoría no son libres. Viven encarcelados. Por eso es que nos dice aquí. Entonces, ¿por qué andan los hombres encarcelados en una prisión de su propia hechura cuando la llave de la puerta está a su alcance? Nos referimos a la cárcel de la pobreza, la cárcel de la mala salud,
la cárcel del temor, la cárcel de la ignorancia. La llave de la puerta está a su alcance. ¿Cuál es esa llave de la puerta? La autodisciplina. La autodisciplina es el medio para nosotros poder liberarnos de esa cárcel mental. Piense en una persona que está en prisión, que está en la cárcel. ¿Qué es lo que sucede? Se ha privado de muchos beneficios. No puede salir a pasear por la calle, no puede ir a visitar a su familia o de repente a sus hijos, no puede andar por una montaña o disfrutar, digamos, de ver el mar o disfrutar un amanecer. Es muy complicado porque está privado de muchas cosas una persona que está en prisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de personas están encarcelados en una prisión de su propia hechura. Están encarcelados en esos hábitos. Están encarcelados en esos hábitos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para nosotros poder salir? Empezar a trabajar con nosotros mismos. ¿Mediante qué? Mediante la autoobservación. Aquí hay otra técnica para que ustedes empiecen a trabajar en sí mismos. Autoobservarse para darse cuenta. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se observan? ¿Cómo están actuando? ¿Qué es lo que piensan, dicen y hacen diariamente? ¿Se hacen una retrospección de lo que han hecho durante el día? ¿Se analizan lo que tienen que mejorar constantemente? Tienen que empezar a observarse a sí mismos. Muchas personas están en esta cárcel de la pobreza, pero hay que diferenciar porque puede haber una persona que tiene muchísimo dinero, pero sin embargo sigue siendo pobre. Imagínate una persona que tenga mucho dinero y no esté en armonía con su familia, esté en peleas en el hogar. ¿De qué sirve el dinero? Puedes tener mucho dinero, sí, pero lo importante es las riquezas interiores. ¿Qué pasa si una persona tiene muchísimo dinero y es pobre en la salud? O sea, tiene una y otra enfermedad. El dinero no lo va a salvar. ¿Se dan de cuenta la importancia de uno ser autodisciplinados para empezar a trabajar en nosotros mismos? La cárcel del temor y la cárcel de la ignorancia. Entonces, aquí, señores, está una clave, lo que yo les estaba mencionando. Para empezar a salir de esa cárcel mental, tenemos que empezar a autoobservarnos. En primer lugar, ese es el paso. Para identificar cuáles son esos hábitos que nos están robando energía. Cuáles son esos paradigmas en nosotros que nos están robando energía. Porque recordemos, esos hábitos negativos no son nosotros, no somos nosotros. Se han instalado dentro de nosotros para robarnos nuestra energía. ¿Y cómo les quitamos energía? Dejándole de dar atención, dejándole de dar atención. Cuando tú los observas, pones de la luz de la conciencia y estos hábitos negativos no soportan esa luz de la conciencia. Esos hábitos, esos paradigmas no soportan la luz de la conciencia. Entonces, por lo tanto, es muy importante siempre observarnos a nosotros mismos. Vamos a continuar con esta segunda parte. Recordemos que hablábamos nosotros acerca de la autodisciplina, ¿no? La autodisciplina. Pero ¿a dónde tenemos que empezar nosotros en autodisciplinarnos? Es en nuestra propia mente. Por eso es que aquí voy a presentar los 10 factores que intervienen en el proceso del pensamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar mediante la autodisciplina en nuestra mente. La mente responde o opera, la mente opera a través de estos 10 factores. Algunos de estos funcionan de forma automática, mientras que otros deben ser dirigidos mediante el esfuerzo voluntario. Por lo tanto, la autodisciplina es el único medio para lograr este cometido. Para poder utilizar estos factores, ¿bien? Para poder utilizar estas capacidades que tenemos o para poder conectarnos con la fuente superior.
Entonces, el primer factor que interviene en el proceso de pensamiento es la inteligencia infinita, o Dios, o la fuente, como quieran llamarlo. La inteligencia infinita es la fuente de todo el poder del pensamiento, la cual opera automáticamente, pero que puede ser organizado y dirigido para alcanzar fines específicos a través de la claridad de propósito. La inteligencia infinita, o Dios como queramos llamarle, es una fuente inagotable de todo, donde uno puede adquirir cualquier cosa que nosotros nos propongamos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a la inteligencia infinita? Algo práctico. La meditación, la oración, la visualización. ¿Ya? Y hay unos puntos importantes para que uno pueda lograrse conectar con esa fuente superior y recibir información. Recordemos cuando hablamos, por ejemplo, en el principio de la mente maestra, ¿no? El principio de la mente maestra, se dice que una de las principales mentes maestras que nosotros tenemos es justamente Dios o la inteligencia infinita. Es una de las principales mentes maestras que tenemos. Por lo tanto, es fundamental que ustedes puedan trabajar en esa parte interior para poder conectarse con la fuente superior. Luego hablamos de la mente consciente. La mente se compone de dos partes. Una es la parte consciente y la otra es la parte subconsciente de la mente. ¿Ya? Entonces, gracias a la parte consciente, en la parte consciente podemos nosotros interactuar. Nos permite interactuar en nuestras actividades diarias y hacer muchas cosas. Y en la parte subconsciente se encuentran muchísimos programas y también se encuentra información. Por lo tanto, el trabajo es hacer consciente al subconsciente. ¿Mediante qué? Mediante direccionar nuestra mente hacia una meta. Ese es el primer paso. Nuevamente lo repito, direccionar nuestra mente hacia una meta. Luego tenemos lo que es la facultad de la voluntad. El poder de la voluntad es el jefe de todos los departamentos de la mente. Tiene el poder de modificar, cambiar o equilibrar todos los hábitos de pensamiento y sus decisiones son finales e irrevocables. El poder de la voluntad equilibra todos los hábitos de pensamiento. Entonces, tenemos esta maravillosa facultad de la voluntad que nos permite a nosotros también decidir en este momento hacer el cambio. Tú tienes que tener esa voluntad de querer cambiar. En esta noche te estamos dando esta información, pero depende de ti. ¿Cuál es tu voluntad para hacerlo o no hacerlo? ¿O te quedas ahí estancado? Tienes que iniciar tu proceso de cambio. Y ese proceso de cambio no va a ser fácil, eso ya te lo digo. No va a ser fácil. No esperes algo fácil. No esperes algo rápido porque es un proceso continuo. Es un trabajo de empezar a elevar nuestro nivel de conciencia. Y el elevar nuestro nivel de conciencia no se consigue de la noche a la mañana. Tiene un proceso. Lo que hablábamos al inicio. Si tú quieres algo rápido, te vas a decepcionar cuando hablamos del cambio interior. ¿Ya? Si tú crees que con una conferencia tú vas a cambiar, también te vas a decepcionar. ¿Te va a ayudar? Sí, te va a ayudar. Claro que sí, pero necesita de un proceso constante, 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 continuo. ¿Ya? Luego tenemos la facultad del raciocinio. La facultad de raciocinio es el juez de la sección consciente de la mente, la cual evalúa todas las ideas, planes, deseos, y lo hace si se lo impone la autodisciplina. Tenemos una idea y gracias a esta facultad vamos a poder analizar. ¿Es viable? ¿No es viable? Tenemos un plan y lo analizamos. Mi plan que me va a conducir hacia mi meta, hacia lo que yo quiero, ¿es viable o no es viable? De tal manera que me va a permitir a mí poder darme cuenta si es que estoy yendo por un camino apropiado o no, o lo tengo que ir cambiando. Luego de eso hablamos de la facultad de las emociones. Esta es la facultad de la mayoría de las acciones de la mente, el asiento de la mayoría de los pensamientos que produce la sección de la mente consciente. Las emociones
Los seres humanos somos fundamentalmente similares, nos dice Napoleon Hill, ya que provenimos de la misma raíz. Y esa raíz son las emociones. Todos los seres humanos se rigen por las emociones. Tú, yo y todas las personas que no han ingresado a esta conferencia se rige por las emociones. Tenemos la emoción del amor, ¿no? La emoción de la fe. Ahí está, la emoción de la libertad del cuerpo y alma que le llamamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tenemos emociones. Y es gracias a las emociones cómo nosotros podemos, digamos, impactar en nuestro subconsciente, ¿ya? Impactar en nuestro subconsciente. Aquí yo quiero comentarles lo siguiente. Cuando hablamos del subconsciente, como les estaba mencionando, el subconsciente, hay muchísima información y el trabajo mediante la autodisciplina es que nosotros podamos empezar a sacar esa información que hay en el subconsciente para poder utilizarla en el plano físico. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mediante las emociones. Por ejemplo, para nosotros poder comunicarnos en este momento, ¿qué necesitamos? Necesitamos un idioma. Sería el español, por ejemplo. La persona que está en Estados Unidos necesitan el inglés. Los que están en China necesitan el chino o el mandarín. De esa manera se pueden comunicar. La manera de nosotros comunicarnos con el subconsciente es mediante las emociones. ¿Ya? Mediante las emociones. Por ejemplo, la emoción de la fe, que es esa capacidad de visualizar y creer que lo que yo le estoy pidiendo a la vida ya lo tengo en este momento. Yo lo tengo en este momento. Entonces, la mayoría de personas materializa algo. ¿Por qué? Porque emocionaliza esa idea. Emocionaliza esa idea. ¿Y qué es lo que hace? La pasa al subconsciente. El subconsciente lo recibe y empieza a presentarte todas las circunstancias de las personas, las circunstancias de la vida que te permiten a ti materializar. ¿Ya? Materializar. Siguiente. Hablamos de la facultad de la imaginación. En este momento, ¿cómo estás utilizando la facultad de la imaginación? La imaginación es el taller donde se plasman todos los deseos, ideas, planes y propósitos, y donde se conciben todos los medios para la realización. ¿Cómo estás utilizando la imaginación? La imaginación es el taller. Tú puedes empezar a diseñar en tu mente, en tu imaginación, gracias a esa capacidad imaginativa, lo que tú deseas. Y les digo lo siguiente, imaginar no cuesta nada. El problema viene a ser que no queremos hacerlo. Nos limitamos en esa capacidad imaginativa. Dense cuenta, algo práctico, este Zoom o este Facebook que estamos nosotros utilizándolo en este momento, ha sido hecho gracias a ¿qué? A la capacidad imaginativa. Nosotros también tenemos una plataforma virtual educativa. ¿Se ha hecho gracias a qué? A la imaginación de empezar a armar, ir poniendo cada interacción para que cumpla una determinada función. ¿Ya? Y eso se ha hecho gracias a esa facultad imaginativa de diseñar lo que yo quiero. Tú tienes la capacidad de diseñar. ¿Quieres tener una casa? ¿Cómo le estás diseñando tu casa? ¿Quieres tener tu empresa exitosa? ¿Cómo le estás diseñando en tu mente, en tu imaginación? ¿Dan cuenta del trabajo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros? Utilizar la imaginación. No se limiten, eso no cuesta nada. Tampoco es para que le estés comentando a todo el mundo, mírense lo que estoy imaginando. No. Nadie te puede decir, no imagines. Una persona puede estar encarcelada y todo, pero puede seguir imaginando. Y eso no cuesta nada. Entonces no hay que limitarse en el uso de la facultad imaginativa. Luego tenemos lo que es la facultad de la conciencia. La facultad de la conciencia. La facultad de la conciencia es la guía moral de la mente. La guía moral de la mente. En el libro Actitud Mental Positiva, que lo estudiamos ya nosotros en una segunda parte, ahí nos menciona en una lección acerca del sentimiento de culpabilidad. Y nos dice, el sentimiento de culpabilidad es bueno,
pero hay que liberarse del sentimiento de culpabilidad. Piense usted en este momento. ¿Ha ofendido a alguien? ¿Ha hecho daño a alguien, quizá en esta semana? ¿Ah? ¿Hay algo que de repente usted pensó de manera negativa de otra persona? ¿O si tuvo un sentimiento negativo de otra persona? Siente una culpabilidad en este momento. Ese sentimiento de culpabilidad es bueno, pero hay que liberarse de ese sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque hay una vocecita dentro de ti que te dice, esto es lo que has hecho tú mal. Tú le has dicho esto a tu papá o a tu mamá. Has quedado mal con esta persona. No has cumplido con tu palabra. Tienes que cambiar. Esa vocecita te habla y tú la escuchas. Tienes que cambiar, te dice. Hazlo mejor, actúa mejor, compórtate mejor. Y esa vocecita que te habla es la conciencia. La conciencia es esa suave vocecita que te dice en dónde tú tienes que mejorar. Por eso es que nos dice que la conciencia es la guía moral de la mente. Su función principal es modificar las intenciones y propósitos del individuo. Quizá tienes una intención de hacer daño a alguien, pero la conciencia te dice, no, no lo hagas, te va a perjudicar, eso va a regresar a ti. Por eso es que cuando hablamos de eso, cuando hablamos de nosotros construir algo sólido y duradero, siempre nosotros mencionamos todo lo que tú construyas, todo lo que tú construyas, cualquier cosa que tú quieras conseguir en la vida, tienes que hacerlo bajo una regla. ¿Y cuál es esa regla? Hacer a los demás lo que a mí me gustaría que me hagan. Pensar de los demás lo que me gustaría que piensen de mí. Sentir de los demás lo que me gustaría que sientan por mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que hagamos bajo esa regla va a ser duradero. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el sexto sentido. El sexto sentido. En el libro Piense y hágase rico, hay un capítulo completo sobre esto. El sexto sentido, la puerta del templo de la sabiduría, nos dice como título. Y también, aproximadamente en el quinto párrafo, nos dice que la única forma para nosotros, la manera como podemos nosotros desarrollar el sexto sentido, es mediante la meditación y el desarrollo mental desde dentro. Para nosotros poder desarrollar ese sexto sentido es la meditación y el desarrollo mental desde dentro. ¿Cómo nos damos cuenta de que la persona con la que nos estamos asociando es apropiada? ¿Cómo te das cuenta que el negocio que tú quieres iniciar es el apropiado y no solamente te estás dejando llevar por las emociones? Porque muchas personas toman una decisión en base a las emociones y no se dejan guiar por esta capacidad del sexto sentido que nos permite percibir información. ¿Se dan cuenta de que por todo esto que les estoy mencionando se necesita autodisciplina? Porque para desarrollar el sexto sentido tenemos que se logra mediante la meditación y el desarrollo mental desde dentro. ¿Cuántos meditan? ¿Cuántos se quedan en silencio? ¿Cuántos apartan un momento diario de su día para estar a solas y recibir información de la fuente superior? Ahí le estoy dando técnicas. ¿Ah? Y el desarrollo mental desde dentro tiene que ver con ¿qué? Con la autoobservación, para darte cuenta qué es lo que tú estás pensando y cómo estás direccionando tus pensamientos. Recordemos la meta, el objetivo, lo que tú quieres alcanzar. Tienes que tenerlo claro para que tú puedas direccionar tus pensamientos hacia ese objetivo. Ahí empieza todo. Luego tenemos otro factor, la memoria. La memoria es la gaveta de archivo del cerebro. Nuevamente lo repito, en el libro Piense y hágase rico, en el capítulo del cerebro, hay un capítulo. Nosotros estudiamos al detalle en nuestra plataforma de estudio cada uno de estos subtítulos. Y cuando hablamos del cerebro nos dice que el cerebro es la estación receptora y emisora para el pensamiento. Está emitiendo y recibiendo vibraciones de pensamiento. Yo en este momento estoy explicando en esta conferencia, pero para que tú me entiendas, tenemos que estar conectándonos telepáticamente. Eso ya lo profundizamos más nosotros cuando estudiamos en los talleres que nosotros llevamos de manera personalizada. Entonces, por lo tanto, es importante empezar a transmitir pensamientos o vibraciones positivas,
pensamientos y vibraciones que sean apropiadas. Y la memoria, ahí es donde se guarda la información que viene de diferentes fuentes. Se guarda, se archiva y donde uno puede utilizar. Es como en tu computadora, tú puedes guardar información. Ahí se guarda, de la cual después en un futuro tú puedes utilizar. El 10º factor, hablamos de los 5 sentidos físicos. Estos 5 sentidos son las armas físicas del cerebro y a través de los cuales este tiene contacto con el mundo exterior, o sea, con la parte física. Los 5 sentidos físicos no son confiables, por lo tanto necesitan constante autodisciplina. Los 5 sentidos no son confiables. Si se dan cuenta, un mago mueve sus manos y ya te engañó. ¿No? Puede tener una moneda y ahí la desaparece la moneda, te engañó. O sea, los 5 sentidos es fácilmente engañable. Por los 5 sentidos ingresa información. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado qué información estamos dejando ingresar a través de nuestros 5 sentidos. Para eso tenemos la autodisciplina, para nosotros poder darnos cuenta, y la autoobservación para poder darnos cuenta qué información estás dejando ingresar por la vista, por el oído, por el tacto. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que observas? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Con quién te estás relacionando? Porque toda esa información ingresa a través de tus 5 sentidos, llega a la memoria, al cerebro, y del cerebro pasa al subconsciente. ¿Y el subconsciente qué hace? Te empieza a dar el material para que tú materialices en el plano físico. ¿Se dan cuenta? Por los 5 sentidos capta, llega al cerebro, el cerebro pasa al subconsciente y el subconsciente te da el material para que tú materialices. Y de ahí está este tema de que las personas dicen, ¿por qué yo atraigo personas negativas a mi vida? ¿Por qué yo atraigo personas maltratadoras a mi vida? ¿Por qué yo atraigo a socios que no son apropiados? ¿No? ¿Por qué traigo a personas que no son leales, son infieles? ¿Por qué? Porque estás dejando ingresar a través de tus 5 sentidos información que no es apropiada y eso lo está materializando. Por ejemplo, una persona, ya sea en mira películas o telenovelas o escucha música donde habla de infidelidad. ¿Qué es lo que va a materializar? Va a materializar eso. Por lo tanto, tenemos que ser bastante cuidadosos cómo estamos utilizando los 5 sentidos. En este momento ustedes están recibiendo esta información y por los 5 sentidos está ingresando esta información. Pero imagínate qué va a materializar una persona que esté en la televisión, mirando la televisión. ¿Qué es lo que crees que va a materializar? Nada positivo. En cambio, tú te estás aquí nutriendo de esta información que te va a ayudar en un futuro. Puede que en este momento quizás tú no lo captes tan bien, pero cuando suceda alguna circunstancia, quizá un poco complicada, tú vas a recordar, cierto, en una conferencia de los domingos de éxito me mencionaron esto, me dieron esta idea y me puede ayudar. Entonces, por eso es la importancia de uno poder dejar ingresar a través de nuestros 5 sentidos información de mucho valor. Bien, entonces he compartido con ustedes estos 10 factores que intervienen en el proceso del pensamiento y para todo esto se necesita de la autodisciplina, del trabajo constante. Recordemos lo que se les dijo al inicio. La autodisciplina es hacer lo que tienes que hacer así no te guste. Tienes que hacerlo porque debes hacerlo porque necesitas. ¿Qué implica esto? Que tú tienes que darte cuenta de que no es un proceso rápido. Si tú quieres un proceso rápido, te vas a decepcionar. Las cosas rápidas en este proceso no van a suceder. Necesitas un trabajo continuo y perseverante. Así que quiero dejarles con esta frase. El hombre que se rige por la autodisciplina jamás podrá ser dominado por otros, porque tú vas a poder tomar tus decisiones propias. Vas a poder crear la realidad que tú realmente quieres para tu vida. La realidad lo creas tú. Cada cosa que piensas, dices y haces está creando tu realidad. Entonces, así que hay que utilizar esta capacidad de la autodisciplina para empezar a trabajar con nosotros mismos. Y si quieren una orientación, aquí está el Club de Lectura para Emprendedores, mediante nuestra metodología de trabajo diario y constante. En nuestro primer estudio del libro Piensa y hágase rico dura 4 meses.
no es rápido como le estaba mencionando. Tenemos procesos de un segundo nivel que dura tiempo, pero ya con resultados. Tomen la decisión de cambiar sus vidas. Así que muchas gracias y bendiciones para todos.